Muy bien, iglesia, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Muy bien, hermanos, les voy a invitar que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Amén, amén. Cuando esté ahí en capítulo 3, le voy a invitar que vaya conmigo a capítulo 1 y luego pasamos al capítulo 3 en Primera de Corintios. Empezamos en Primera de Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Amén, amén, amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice el Señor, dice la palabra, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora vaya conmigo al capítulo 3. Versículo 4, dice la palabra del Señor: porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, noche ya que tú nos das, Señor. Rogamos tu bendición sobre nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra, mi Dios santo. Úsame, y Señor, que nuestros corazones y el corazón de cada uno de mis hermanos pueda reconocer cada una de tus palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay un tema bien importante aquí que yo quisiera hablar en esta noche, y es un tema que a veces suele ser un poco brusco, ¿no? Porque vemos una división. Quiero contarles primeramente una pequeña anécdota que me pareció curioso compartir, que va con el texto que tenemos. Y la anécdota llama así: buscando una iglesia perfecta. Y entonces dice lo siguiente, dice: una persona decidió llamar como si fuese por un teléfono al apóstol Pablo. Y empieza la anécdota así, empieza a sonar el teléfono, tilín, 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 tilín. ¿Aló? ¿Hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. Qué bueno, paz, apóstol. Y el apóstol dice: paz. Lo siento, apóstol Pablo, pero tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, dice Pablo. Es con respecto a mi vida con Dios. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en esa fase de salirme o quedarme, y ando buscando una iglesia perfecta donde pueda orar, sentir el fuego del Señor, las alabanzas, donde la prédica me llegue y donde los pastores me atiendan. Me gustaría tener información sobre algunas congregaciones fundadas por ti, Pablo. Y Pablo dice: ok, ¿cómo puedo ayudarte específicamente? Dice este hombre: estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. Sería perfecto, ¿no? Mira, dice Pablo, la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos elitistas, también hay celos, hay contiendas, hay disensiones, son inmorales, son fornicarios. Cuando tienen peleas van hasta los tribunales. Oh, bendito el Eterno, dice. ¿Y qué tal la iglesia de Efeso? Dice el hombre. Fue una iglesia fundada en la palabra, según Hechos 19 y 20. Pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. Entonces creo que voy a ir a Tesalónica. En Tesalónica, dice Pablo, hay algunos que contaminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! Increíble, mi apóstol. ¿Y si voy a la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada.
siempre discutiendo y creando un mal ambiente. Filipenses 4:2. ¿Pero por qué, Pablo? No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme del Congreso de Mujeres de la iglesia de Filipos. No les gustó el color, entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios allí. Mira, dice Pablo, en Colosas el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa está tan mal allí que también están haciendo cultos a los ángeles. Dios mío, ¿y qué pasa si voy a Galacia? Dice el hombre. En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Ay, Pablo, no sé qué hacer. Antes de ti recurrí al apóstol Juan porque pensé asistir a la iglesia en Tiatira, pero me dijo que la comunidad cristiana allí es demasiado permisiva. Han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña la prostitución sagrada y comer sacrificios idolátricos. Y luego pensé ir a la Odisea, pero Juan me dijo que allí son tibios. Después pensé irme a Pérgamo, y fui a Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas como la de Balaam y de los nicolaitas. ¿Sabes, Pablo? Incluso pensé ir a sentarme a la iglesia en Jerusalén, pero está lleno de prejuicios contra los gentiles. He oído que allá hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Es cierto todo esto, Pablo? Y si usted quiere saber la siguiente parte de la historia, al final se la cuento. ¿Por qué le cuento esto, hermano? No hay iglesia perfecta. Pero me centro en Corintios porque Corintios era una iglesia problemática. Yo creo que fue la más problemática en la Biblia, si lo pudiéramos decir así. Todas tenían sus problemas individuales, pero Corintios tenía una peculiaridad. Era una iglesia que tenía prácticamente todos los dones. Por eso se nos habla ahí en Corintios 2 y Corintios 13, el don de lenguas, el don de amor y cómo tenía que ser organizada la iglesia en cuanto a los dones, porque parece ser que era una iglesia bendecida con los dones, pero no los estaban usando como debían usarlos, no estaban ni siquiera algunos usándolos y había un problema de divisiones, pero todo empieza en el capítulo 1 que habíamos leído. Cuando dice en capítulo 1 se nos dice Pablo ahí, quiero decir, cada uno de vosotros dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Y empieza Pablo a decir y nos empieza a dar una pequeña anécdota ahí de lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Para nadie es un secreto, hermanos, que hay muchas áreas en la vida que tienen un favoritismo. Un favoritismo es algo que es como cuando tú le das el favor a alguien, ¿no? Es como que a mí me gusta más Messi que Ronaldo. Y por allá otros, ¿qué? Y me empiezan a tirar pedradas. A otros dicen lo contrario, porque es el favorito de cada uno, ¿correcto? Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la iglesia no viene cuando el pastor no está? ¿O por qué la iglesia se siente mejor cuando otro misionero predica? ¿O por qué los hermanos no se saludan los muchos unos a otros? Yo digo que eso tiene un nombre y se llama favoritismo. Por años, hermanos, el favoritismo en ciertos lugares tiene resultados muy negativos. Y no sé si a ti te ha pasado cuando estás trabajando en una compañía y de pronto a ti te ponen más trabajo que a tu compañero. Tú dices, es que el jefe quiere más a este. Entonces es el favorito del jefe. O tal vez te dieron una promoción o esperabas una promoción o un ascenso de cargo, pero se lo hicieron al flojo y al sinvergüenza que no hace nada de tu compañero. ¿Cómo te sentiste tú con eso? Se lo voy a poner más claro, más cerquita, en la casa, en el hogar. Cuando usted está en la casa o cuando usted era niño, cuando tu madre o tu padre trataban mejor a tu hermano o hermana menor más que a ti. Tú te quejabas y tú terminabas regañado. ¿Cómo te sentías tú con eso? Se sentía mal. Se sentía como que a mí no me quieren. Yo me siento sin querer. ¿Qué está pasando aquí? Pégale. Así le decía yo a mi mamá, pégale, mira lo que hizo.
Favoritismo, dice uno. Hermanos, el favoritismo se ha visto siempre en la familia, en el trabajo, en escuelas, en universidades, y tú siempre lo vas a ver allí. Pero el problema aquí es que es ese sentimiento negativo que viene detrás de ello, un sentimiento que daña el corazón, un sentimiento que entristece, un sentimiento que amarga la vida, es un sentimiento que probablemente divide. Lo triste es ver que aún en la casa del Señor también puede ocurrir el favoritismo, y muchas veces se ha manifestado en muchas iglesias. Corintios, ahí empieza todo. Algunos decían: yo vengo de Pablo, me gusta Pablo porque Pablo es el fundador de todas las iglesias. El otro decía: no, yo soy de Cefas porque es que ese fue amigo mío y él me llevó a Cristo. El otro decía: no, yo soy de Apolos porque es que él es bien centrado en los judíos. Y había un favoritismo. Unos querían estar más con otros, y Pablo empieza a tratar este tema. Ahora, sabemos bien, hermanos, como lo decía la anécdota que estaba enseñando, que no hay una iglesia perfecta, que la iglesia perfecta no existe, por lo menos no en este mundo. Pero el Señor fue claro en no permitir el favoritismo en la iglesia. Y este es el ejemplo que vemos en los capítulos 3 y 4, ¿ok? Pero yo quiero ir breve. A diferencia de otros lugares, el origen del favoritismo, hermanos, en la iglesia específicamente se debe a un solo problema, y es la carnalidad. Si usted recuerda, cuando empezamos a leer Corintios, en el capítulo 3, no leímos esta parte, pero le voy a leer este versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el principal problema de un favoritismo en la iglesia o de una división es por la carnalidad. Hay que combatir la carnalidad. ¿Cómo combatimos esa carnalidad? Ahí es donde vamos a entrar en el meollo del asunto, en ese tal favoritismo de la iglesia. Y yo quiero que ustedes se lleven 3 cositas en esta noche. 3 principios básicos que podemos ver aquí en este pasaje. El primero de ellos, si usted va ahí en el capítulo 3, versículo 5, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahí nos habla de estos 2 personajes. Eran los personajes más importantes o más reconocidos dentro de la iglesia en Corinto o dentro del mundo cristiano en ese tiempo. Y estos 2 personajes, había gente que unos le seguían y otros le seguían aparte. Lo primero, hermano, que yo veo en este pasaje dice lo siguiente: que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió ¿quién? El Señor. Esto nos lleva a una conclusión básica rápidamente. ¿Cómo yo puedo trabajar con ese favoritismo o evitar que ese favoritismo llegue a mi corazón? Porque es fácil, hermanos. Pero lo primero que yo pienso que hay que hacer es reconocer la posición del líder en la iglesia. Reconocer la posición en la iglesia. Ahora, esto nos lleva a una pregunta: ¿quiénes son nuestros líderes? Primero veamos, nosotros aquí en Redención tenemos a nuestro pastor y los líderes que están debajo de él, ¿ok? Y hay líderes que fueron puestos no porque quisieron. Alguien llenó y dijo: no, yo me quiero poner ahí, punto, y ahí quedo yo. Muchos voluntariamente, líderes de esta congregación, de nuestra iglesia Redención, dijeron: yo quiero servir al Señor. Fue una voluntad, pero fue el Señor primeramente quien tocó a ese líder, ¿ok? Lo primero que yo quiero que entiendas es que hay que reconocer la posición de un líder, y para ello vas a necesitar entender que los líderes no se pusieron porque quisieron, sino que Dios los ha puesto. Ok, si usted va conmigo a Efesios 4, 11 y 12, se lo voy a leer. La palabra de Dios es clara cuando dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Es facilito. Nadie que está sirviendo en la iglesia fue puesto por otra persona más que Dios.
Dios toca el corazón de esa persona y esa persona o ese hermano quiere empezar a servir. ¿Por qué es importante, hermano, reconocer la posición de un líder en la congregación? Porque cuando nosotros entendemos que es Dios quien lo ha puesto y no él mismo, o por favoritismo de otros hermanos, cuando reconocemos que Dios ha puesto al líder en la iglesia, entendemos que ese líder o ese hermano tiene una responsabilidad ante el Señor. Y no vamos a pensar más que él es responsable delante del Señor. Voy a ser un poco más claro. En Efesios 4, 1, 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Esos son los requisitos esenciales, el requisito esencial para un líder en la iglesia. Soportándoos, ¿qué? Con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Por qué el Señor nos pide paciencia con un líder? ¿Por qué el Señor nos está exigiendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces vemos el error de un líder y básicamente cuando vemos que falla o que no está haciendo algo que no nos gusta o que está haciendo algo que no queremos que esto pase, entonces inmediatamente empezamos a señalarlo y si lo señalamos básicamente empezamos a buscar a uno mejor. No, es que este hermano predica feo, mejor este hermano que predica más bonito. Este hermano enseña mal a los niños, ni sabe, yo creo que este es mejor. Y entonces es fácil, hermanos, es fácil ver el error de una persona, el error de un hermano, el error de un líder, porque todos los están viendo y básicamente empiezan a seleccionar a alguien mejor. Y ahí empieza el favoritismo. Hermanos, si no reconocemos que por la autoridad divina cada líder fue impuesto por Dios, entonces el favoritismo va a entrar poco a poco en una congregación. Muchas veces los líderes van a fallar en la iglesia, muchas veces van a hacer cosas que no nos gustan, muchas veces van a pensar distinto a nosotros y ellos van a tener que darle cuentas al Señor en su ministerio. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Y ellos van a tener que ser responsables. Ahora, si fallan, nosotros no vamos a escoger al que mejor falle, ¿o sí? Si alguien falla, uno dice, no, yo voy a escoger este porque me encanta que él falle. A nadie le gusta eso. Automáticamente escojo al que menos falla. Eso es natural. Pero cuando entendemos, hermanos, que ha sido el Señor el que lo ha puesto, básicamente nuestros ojos no van a ver esos errores como debería uno esperar ver. Y vamos a apoyar a ese líder y vamos a orar para que mejore si está fallando en algo, para que se recupere si cayó en algo. Es un pensamiento santo. Por más tremendo que tú te parezca a ti el hermano, recuerda que él es un hijo de Dios, un hermano en la fe, un ministro del Señor que muchas veces está luchando o con pecados o con carnalidad, y eso es algo de que nosotros no nos podemos encargar. Lo único que podemos hacer es orar por ese hermano y que sea el Señor que se encargue. Cuando hacemos eso, hermano, ¿por qué tiene que haber división? Si estamos centrados en el único que está dirigiendo. Hermanos, reconoce cuál es la posición de tus líderes en la iglesia, para que tú los veas con ojos santos, no con ojos carnales, sino con ojos que sean santos, que tú puedas ver cuál es el punto de Dios. Y el punto de Dios es que Dios los ha puesto. Ellos van a ser responsables. Todos nosotros vamos a ser responsables de la obra de nuestras manos. Y vamos a ir un poco a ese punto. Tú tienes que entender que no solo hay que reconocer esa posición de los líderes, sino también hay que reconocer ese valor, esa labor que ellos hacen. Si usted va conmigo, ahí en el versículo 8 del capítulo 3 dice así. Habíamos leído desde el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que ha dado el crecimiento. Ahora versículo 8, y el que planta y el que riega, ¿qué dice? Son una misma cosa, no son distintos, no hacen una cosa distinta, trabajan por un mismo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 8, una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. A su labor. Hermanos, el versículo nos muestra que ninguno de los que trabajan en la obra del Señor son tan importantes como para que se lleven la gloria del Señor. Amén. Al reconocer su labor, nosotros estamos viendo los frutos de su fiel compromiso al Señor. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender que el trabajo que ellos están haciendo es para el Señor. Debemos saber que el trabajo de un líder no es para agradarnos a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos agradamos demasiado de la labor de un hombre, vamos a terminar cayendo en un favoritismo. Facilísimo. Pero qué bendición cuando tenemos buenos líderes de los que podemos aprender. Es muy distinto cuando empezamos a ver a cada líder con el propósito que Dios los ha puesto y en la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a crecer y vamos a verlos a cada uno con ojos santos. Tenemos que aprender a buscar qué puedo aprender de ese hermano, qué puedo aprender de este hermano, cómo me puedo edificar de esta predicación, cómo me puedo edificar de esta escuela dominical. No me importa si él habla mucho, no importa si él habla poco, no importa si lo que habla es pura cosa de la nada. Yo tengo que aprender a entender que es posición del Señor. Dios lo ha posicionado donde está, Dios lo va a usar y mi carácter, mi vida es aprender donde el Señor me ha puesto y ver a ese líder o a ese hermano que está enfrente o a ese hermano que está haciendo de ejemplo con ojos santos. Eso es reconocer su labor. Usted sabe que cada uno va a tener su recompensa. Amén. Una de las maneras que nosotros vamos a reconocer la labor de cada hermano, y no solo del que se para aquí, sino también de cada hermano que está sirviendo en la iglesia en cualquier ministerio. La única manera que yo veo que se puede reconocer es cuando nos edificamos con esa labor. Edificarnos quiere decir tomar lo aprendido y aplicarlo en nuestra vida. Por ejemplo, el pastor, su esposa, su familia, los hermanos que sirven, generalmente estos hermanos son los que hacen todo y eso depende de la cantidad de miembros en la iglesia, ¿ok? Entonces, si el pastor predica, nosotros nos edificamos. Si su esposa toca la música, nosotros nos edificamos. Si el hermano está enseñando la escuela dominical, nosotros nos edificamos. Entonces, si él predica, nos edificamos. En todo esto se basa. La hermana que hace el aseo, nos edificamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un templo limpio en el cual podemos alabar al Señor. La casa del Señor está organizada. Si el hermano enseña un discipulado, nos edificamos. Y si ellos enseñan a los niños, pues nos edificamos. ¿Por qué? Porque el Señor está usando a nuestros hijos. Si visitan, pues también nos edificamos. Pero solo con 2 personas o con 3 o con 4 que tomen esas responsabilidades, nosotros debemos hacer lo mismo, hermano, reconocer lo que esos siervos están haciendo para el Señor. Quien sea que lo esté haciendo, sea en el púlpito, sea en la calle, sea en la iglesia, tenga la responsabilidad usted de reconocer esa labor. ¿Por qué? Porque cada uno va a ser responsable delante del Señor. Y este pasaje lo indica en el versículo 12. Dice: y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este, fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Deténgase un momentito conmigo. Cuando se está hablando se mencionan primero 3 elementos: oro, plata y piedras preciosas. Son metales preciosos, metales valiosos. Quiere decir que cuando la obra de cada uno es tan valiosa, es tan preciosa, que cuando el fuego la vaya a quemar, no va a desaparecer. Pero si tu obra fue como una madera, como un heno, una hojarasca, una hoja seca, cuando pase por el fuego de la prueba del Señor, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es la obra del siervo del Señor? Como un oro que cuando pasa por el fuego, en vez de ser destruido, termina siendo purificado. Si es plata, es igual. Si es una piedra preciosa, no va a desaparecer ante el fuego. ¿Qué tan fuerte es la obra del Señor? ¿Qué tan valiosa? Entonces cada uno va a ser responsable delante del Señor
dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que, hermano, es solo un ánimo a entender que cuando nosotros entendemos que cada obra que se hace en la iglesia es del Señor, por el Señor y para el Señor, nosotros no vamos a tener que pensar en un favoritismo o en un favorito. Usted va a aprender a ver a cada siervo del Señor como el Señor le está utilizando. En vez de escoger lo mejor o lo peor, el Señor le está utilizando para mí en esta área. Yo voy a intentar aprender del hermano, yo voy a intentar ver su ejemplo, yo voy a intentar ver cómo sirve, cómo saca el tiempo para venir a hacer el aseo, o el tiempo para venir a limpiar, o el tiempo para venir a construir, o el tiempo para venir a ensayar, o el tiempo para venir a cantar. Yo tengo que ver el ejemplo. ¿Por qué? Básicamente, si usted mira el capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ¿qué? ¿Cómo qué? Ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar ¿qué? Más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cada hermano en la iglesia es un ejemplo para nosotros. Y cuando lo vemos así, no tiene por qué haber un favorito, sino una bendición para mi vida. Así que, hermanos, apreciemos el trabajo que los ministros, los siervos del Señor están realizando, porque aunque lo hacen para el Señor, ciertamente en su corazón están en ayudar a los demás hermanos o la congregación con el trabajo que estén realizando. Amén. Y finalmente termino con esto. Toda la labor debe ser reconocida. No solo reconoces la posición, tú reconoces la posición del siervo de Dios o del hermano que está sirviendo, reconócelo. También conoce, hermano, lo importante que es su labor. Pero por último, tienes que reconocer al líder principal. Versículo 9, 3:9. Porque vosotros, ¿qué dice? Somos colaboradores. ¿De quién? De Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si usted mira el versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Todo es Dios, es para Dios, es por Dios, hermanos. Nosotros somos colaboradores de Dios respecto a los líderes o siervos que trabajan en la obra del Señor. Como colaboradores son labranza de Dios. Para los demás somos labranza de Dios, es decir, que Dios es quien está trabajando en nosotros. Y todo esto nos muestra que Dios es el que está en la cima. Y no podemos cometer los antiguos errores que hubieron en el capítulo 1. Cuando alguien decía: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, soy de Cristo. Ese es el error que viene cuando empezamos a tener un favorito y no vemos a los hermanos o a los siervos con esos ojos santos, con ese pensamiento de Dios. Estamos, hermanos, bajo el mismo líder. Amén. Todos servimos al Todopoderoso, todos servimos al Omnipotente, todos estamos bajo el mismo líder, la cabeza, que es Cristo. Y la referencia bíblica, hermano, nos muestra que en realidad de que Cristo no está dividido. Y si Cristo no está dividido, tampoco nosotros fuimos bautizados de pronto en el nombre de Joel, o en el nombre de Antonio, o en el nombre de David, o en el nombre de Francisco, o en el nombre de Mike o de Miguel. No, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, es cuestión de reconocer a Dios en todo momento por la obra que se hace en la casa de Dios. Dios en todo es el líder principal. Él nos va a ayudar a determinar que al final todo va a ser para la gloria y honra suya. Por lo que nosotros no podemos olvidar que todo lo que se hace en la iglesia lo hacemos nosotros es para el Señor. No es para gloria de uno. Hermanos, el favoritismo nos puede llevar a idolatrar personas, robar la gloria de Dios. Así que mantengámonos constantes en estos tres reconocimientos: al siervo de Dios, pero no por lo que él hace, sino por lo que Dios
está haciendo en él para la gloria suya. Hay que reconocer su labor porque es importante. Dios lo está usando, amén. Si hay una buena labor, Dios lo está usando. Y por último, Dios es el importante aquí. Reconozcamos, hermanos, a cada uno. Y nosotros vamos a estar recordando que al final todo esto va a ser en contra de un favoritismo. Solo hay un favorito. ¿Y quién es? El Señor. Piensen en esto, solo hay un favorito en la iglesia. No es el pastor, no soy yo, no es el pastor March, no son los diáconos, no son los líderes, es el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo. Bendícenos a continuación en la siguiente invitación. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, tomemos unos minutos, mi querido hermano, para reflexionar, meditar y pensar profundamente en la palabra que hoy hemos recibido. Nadie viendo, nadie mirando, todos los ojos están cerrados. La música va a empezar suavemente a tocarse. Mientras eso sucede, ¿por qué no deja que el Espíritu Santo le toque y ministre a su corazón? Bien importante, hermano, antes de irnos hoy, dejar que Él haga algo para movernos por dentro. Mi querido amigo, mi querida amiga, usted que a lo mejor está aquí y nunca en el pasado seriamente ha tomado usted una decisión por Cristo, siempre queremos darle una oportunidad más para que usted tenga un encuentro con el Salvador divino. Si en su corazón hay la más mínima duda que usted no es salvo, que usted no va al cielo, que usted no es parte de la familia de Dios, que usted no ha sido comprado por la sangre del Cordero de Dios, queremos invitarle a que usted hoy tome ese paso importante de fe y le entregue su corazón a Cristo. Si usted está acá y hay alguna duda en su corazón o hay alguna intranquilidad en su interior de que usted no conoce a Cristo, ¿por qué no levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, en esta noche yo quiero recibir a Jesús? Reconozco que soy un pecador y que por mi pecado merezco ir al infierno, pero cuando yo muera yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo con Cristo. Ore por mí, pastor. ¿Puede usted alzar su mano? Yo quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy dirán: pastor, Dios habló a mi vida en esta noche? Yo tengo el gran gozo de poder participar y poder servir en esta iglesia. Yo reconozco, pastor, de que fue Dios el que me puso en el lugar donde estoy, y yo le quiero dar gracias a Él. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos hoy reconoce? Dice: pastor, cada líder es importante. Le doy gracias a Dios por el grupo de líderes que Dios nos ha dado aquí en la iglesia. Quiero levantarlos en oración continuamente delante de Dios. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dirán: pastor, yo quiero, mientras Dios me dé la vida y yo siga siendo parte de esta iglesia, poner todo mi enfoque y toda mi mirada en la cabeza principal, que es Cristo Jesús? Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a orar. Si usted levantó su mano, yo le invito ahí donde está, en su banca, doble rodilla conmigo. Qué lindo fuera que antes de irnos hoy nos agarrásemos fuertemente del trono de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, Dios le bendiga, Dios le bendiga,
Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Padre querido, reconocemos hoy que deudores somos de Cristo, esclavos somos de Cristo, siervos y siervas somos de Jesús. Fuiste tú el que eligiste y nos pusiste en el ministerio donde estamos. Cada cual, Señor, Dios mío, según el don que le has dado a cada quien, nos has dado el tremendo gozo y privilegio de ser parte de tu obra y de tu ministerio. Queremos en todas las áreas de nuestra vida ejemplificar a Jesús, pues Él es el líder de todos los líderes. Queremos ser mansos como Él. Queremos ser pacientes como Él. Queremos ser amorosos como Él. Queremos ser generosos como Él lo es. Queremos ser compasivos así como Él lo es. Te pido, oh Dios, que tú sigas bendiciendo el buen y hermoso grupo de líderes aquí en esta iglesia. Que juntos, Padre, trabajemos para la unidad de la casa del Señor. Por favor, lava nuestros pecados. Padre, si en algo en esta semana te hemos ofendido, hemos decepcionado a tu Espíritu Santo, te hemos entristecido, por favor, perdónanos. Cualquier carnalidad en nosotros, límpiala, Señor, y lávala. Bendice a este lindo grupo de hermanos que hoy han demostrado que Cristo es el primer lugar, viniendo hoy a tu casa a mitad de semana para buscar más de ti. Oh Santo Espíritu, haz según tú quieras y de acuerdo a tu voluntad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Cantémoslo fuerte, hermano, antes de irnos hoy. Amén, dígalo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. ¿Cuál es la prueba? ¿No ves que soy feliz? Nueva criatura soy, nueva. Alguien dice amén. All right, hermano Mike, tú predicaste hoy, así que ve y dale la mano a la gente ahí atrás al salir, por favor. Y entonces, la hermana Elizabeth, ¿ya no la vemos? Ya no la vemos después de hoy. Ay, qué pena. La alcaldesa de la ciudad de Girardot se nos va
Así que, hermanita, ¿por qué no pasa usted también allá para que los hermanos se despidan de usted allá con el hermano Mike? Ok, así que va a ser de gran bendición poder saludarla a usted también. El mañana reunión de damas aquí, las que van a participar en el ministerio a las 7, recuerde, y al parque nos vamos el sábado. Todos los que quisieran ir en el busito, se va a ahorrar el parqueo de como $2 si viene conmigo en el bus. Aquí nos vemos a las 10 de la mañana, ¿ok? Así que quedamos entonces despedidos. Incline su rostro conmigo, hermano, cierre sus ojos. Gracias por haber venido hoy. Y el pastor Joel Mars Sr. nos va a despedir con fuerte palabra de oración. Los amo en Cristo, Dios le bendiga y será entonces. Padre, gracias te damos por esta noche maravillosa que nos permitiste la bendición de estar en este lugar y alabarte, cantar himnos a tu nombre, invertir en tu obra. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima.